Una noticia. 8 de la mañana, 14 minutos en Colombia. Estamos con Hernando Ceballos, médico del Perú. Fue ministro de Salud de este país desde el 29 de julio del 2021 hasta el 8 de febrero de este año durante el gobierno de Pedro Castillo. Y seguimos hablando de la crisis política en este país. Gracias, señor Ceballos, por estar acá. Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes, a su disposición. Hablamos sobre el panorama que se vive en este país, ahora lo hablábamos con un congresista. Para usted, en este momento, ya después de unas horas de lo que ha pasado pues con su presidente, luego ya tienen una nueva presidenta, ¿qué ha pasado y cuál es el ambiente y sobre todo el panorama que se vive en las calles de Perú? Bueno, yo creo que estamos en el agravamiento de una crisis política que tiene orígenes estructurales. No olvidemos que el Perú en los últimos años ha tenido 5 o 6 presidentes prófugos, detenidos, algunos suicidados por temas de corrupción, en el marco de y esto nos lo mostró la pandemia, de una tremenda inequidad social. El Perú es un país que ha crecido macroeconómicamente, pero en derechos no ha sido así, casi un 80% de la población en la informalidad. Y claro, esto se refleja también en un Estado profundamente corrupto y con escasísima representación real ante la población. Entonces lo del presidente Castillo no es una excepción y lo del Congreso tampoco. Lo cierto es que el presidente, de manera absolutamente aislada, solitaria, presenta un acuerdo, una decisión de la presidencia de disolver el Congreso, intervenir las instituciones como el Poder Judicial, etcétera, y señalando una serie de motivos que por otro lado la ciudadanía sí comparte en buena manera. Un Congreso que se ha dedicado a obstruir al gobierno, a no permitirle avanzar en las políticas que venían del Ejecutivo, entrabar cualquier posibilidad de un referéndum para que la ciudadanía pudiera expresar su opinión sobre una nueva constitución, y una sistemática obstrucción a la gestión gubernamental. En esto el presidente tenía razón, por eso es que tenemos un Congreso con un 8% de aprobación. Pero también el presidente, frente a esta agresión permanente del Congreso, no supo convocar a las organizaciones sociales, al pueblo movilizado, para crear un contrapeso frente a esto y poder limitar, digamos, toda esta política que venía del Congreso y que a todas luces lo que quería era sacarlo al presidente Castillo del gobierno. El presidente cometió muchos errores, incluso aparecieron unas importantes denuncias de corrupción de su entorno que lo fueron minando, lo fueron deslegitimando. Y esta última decisión del presidente, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, sin convocar a ningún tipo de movilización, sin buscar mecanismos constitucionales para poder resolver la crisis, ha resultado en esto, ¿no? Un supuesto triunfo de los sectores de derecha del Congreso, sacan a Pedro Castillo, ingresa una presidenta que ingresa muy condicionada por el Congreso, y abre una nueva crisis política en el país, porque hay muchos sectores que siguen esperando que las promesas se cumplan, que los cambios se lleven adelante, y que piden que este Congreso se vaya a su casa también, ¿no? Entonces estamos en una situación todavía no definida, una crisis que todavía está latente, hay sectores en el interior del país que se están movilizando, no en gran magnitud por el desgaste de Pedro Castillo, pero además por la sorpresa de la decisión del presidente, la gente se está enterando, ¿no?, de qué ha pasado, y veremos qué sucede en las próximas horas y sobre todo cuál es la propuesta que haría la nueva presidenta al país, ¿no? Y doctor Ceballos, ya como usted nos menciona este panorama, pues hay que recordar que Perú ya ha tenido 6 presidentes en casi 7 años. ¿Cómo se explican los recurrentes cambios en la presidencia del país? Y como usted bien lo menciona, ¿cómo superar esta crisis política institucional? Bueno, no hay duda de que los niveles de representación de los poderes del Estado son mínimos en el Perú, ¿no? La gente no cree en el Congreso, se elige un gobernador, se elige un presidente, y se eligen con votos mínimos, al poco tiempo. Cuando uno evalúa la aceptación de la gestión está muy baja,
Y esto tiene que ver con que la política en el Perú, bueno, en todos lados, pero en el Perú en particular, se ha convertido en un negocio frente a una situación económico-social que la gente siente que es absolutamente injusta, ¿no? Este es un país donde el Estado todavía no le da una respuesta mínima a la ciudadanía sobre algunos derechos, ¿no? Entonces, claro, elegimos a alguien donde acá está permitida sacarle la vuelta a la ley y financiar las campañas. Los partidos políticos no tienen una vida permanente, en general se convierten en vientres de alquiler. Entonces, elegimos representantes que defraudan rápidamente a la ciudadanía. La capacidad de revocatoria y fiscalización ciudadana es muy limitada en el país. Entonces, claro, la gente no cree en el Estado, no cree en la gente, en los representantes a los cuales elige, y además, claro, la corrupción ha invadido profundamente los poderes del Estado, ¿no? Entonces, claro, 6 presidentes ya, y muchos gobernadores cuestionados, enjuiciados. Lamentable realmente, y nos obliga a pensar en la necesidad de replantearnos la estructura del Estado peruano, la necesidad de una reforma constitucional integral, por lo menos poner a disposición del pueblo una discusión sobre qué temas tenemos que empezar a discutir, ¿no? Cómo sería la reforma del Estado, cómo deberían funcionar el Poder Judicial y el Ministerio Público, el Congreso. Esto tiene que ponerse a discusión en el país. No es casual 6 presidentes en 7 años, y con una crisis que hasta ahora avanza de esta manera, que la verdad que nos avergüenza a los peruanos, pero además nos preocupa muchísimo porque los problemas siguen sin resolverse, ¿no? Claro, y ahí es en donde nos preguntamos qué puede llegar a pasar con el tema de la corrupción, porque acá en Colombia nos quejamos también mucho sobre la justicia, y porque es que los casos de corrupción no solamente pasan en su país, sino acá, y finalmente la impunidad llega y no se hace justicia, y los mismos gobiernan con los mismos. ¿Usted cree que se puede llegar a dar algún tipo de cambio con respecto a esos focos de corrupción en Perú? Yo creo que sí, pero en el marco de esta Constitución y tal como está la estructura del Estado va a ser imposible, ¿no? Aquí la corrupción es muy profunda. Es increíble, el gobierno del presidente Castillo y su entorno en pocos meses aparecen denuncias por todos lados. Además, claro, los medios de comunicación aquí manejan una selectividad en las denuncias y en las presiones de acuerdo a sus intereses. No tenemos una verdadera libertad de prensa en el país. Y bueno, necesitamos sin ninguna duda cambios de fondo para poder combatir a la corrupción, que sabemos que está en todo el mundo, ¿no? Pero ya cuando una sociedad empieza a normalizar la corrupción, bueno, algo roba, pero algo hace, cuando empezamos a normalizar esto, pues entonces entramos en una crisis social profunda, que es en la que nos encontramos realmente, ¿no? Si no se toman medidas urgentes y radicales, que no pasan por el tema represivo, sino pasan por alentar la meritocracia, por alentar el control social, que es tan importante en las obras públicas, en la gestión de los gobernantes, las cosas no se van a poder revertir, ¿no? Yo creo que se puede, pero para eso los grupos del poder, obviamente, se manejan con mucha impunidad, pues lo que se han dedicado en los últimos años es a, francamente, aunque suene fuerte, a prostituir la política y el aparato del Estado, ¿no? Doctor Ceballos, y volviendo al tema del expresidente Castillo, ¿cuál diría usted que fue el rol de las Fuerzas Armadas en la salida del expresidente? ¿Qué tan determinante terminó siendo? Obviamente, pues el Congreso es al final el que toma la decisión, pero para que esto se lleve a cabo también, que obviamente la cúpula militar no, digamos, lo respalde, pues ¿en qué termina siendo y cómo al final termina condenándolo también a esta salida? Bueno, la Constitución fue la Constitución del 93 que tenemos en el Perú, que es fruto de una Constitución que se llevó adelante en el marco de una dictadura y que muchos sectores piden que luego de tantos años se revise, y además por todo lo que hemos visto en el país, pero las Fuerzas Armadas son leales a la Constitución, ¿no?
Esto en primer lugar, o sea, yo creo que la respuesta de las distintas instituciones peruanas, más allá de la crisis que tienen, ha sido responder a la vigencia de las instituciones en general y el orden constitucional, ¿no? Pero además Castillo ha tenido una política errada en muchos sectores y también en las Fuerzas Armadas. Esto tiene que ver con inexperiencia, tiene que ver con que no ha tenido un equipo de asesoramiento muy sólido, pero han habido cambios, han habido denuncias de manejos indebidos en los ascensos en las Fuerzas Armadas. Esto ha golpeado el prestigio del presidente en las propias Fuerzas Armadas. Y nos sorprende entonces que las Fuerzas Armadas, que generalmente juegan un rol también de clase, salvo algunas excepciones en la historia de nuestro país, pues se alinee en este sentido en contra de la decisión de Castillo, que por otra parte es inconstitucional, ¿no? Porque Castillo lo ha hecho de espaldas a la gente. Una cosa es que la gente que no estuviera de acuerdo con este Congreso y le pidiera al gobierno una posición más activa, y otra cosa que Castillo de manera solitaria lance un anuncio de esta naturaleza, que obviamente no obtuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas e incluso de sectores que antes lo apoyaban al presidente, ¿no? Más allá del descontento general que existe en este país contra el Congreso, ¿no? Pero el presidente pudo actuar de otra manera. Aquí en nuestro país el presidente tiene la posibilidad, con dos cuestiones de confianza, incluso de disolver el Congreso. Si presenta un proyecto y no se lo acepta el Congreso, y presenta otro y hace cuestión de confianza en estos dos proyectos, el presidente puede disolver el Congreso. Esto no lo quiso hacer el presidente en ningún momento sobre temas muy importantes como la reforma tributaria, la convocatoria de una asamblea constituyente, la reforma agraria, la reforma en salud. No lo hizo el presidente. El presidente quiso de alguna manera llegar a un punto de acuerdo con algunos sectores de la derecha en el Congreso desde el punto de vista de su programa de gobierno, pero la derecha no estaba dispuesta a ceder y bueno, las cosas se fueron poniendo cada vez más complicadas. La derecha nunca le perdonó a Castillo haber llegado al gobierno por su origen, por su extracción, por ser un sindicalista, por ser un hombre de campo, incluso su étnicamente tampoco era aceptado por los blanquitos contra un hombre mestizo de campo. Habían sectores que no mostraban un nivel de tolerancia en este sentido. Sí. Y bueno, y creo que Castillo no se manejó con la energía, la habilidad, el consenso, la transparencia que necesitaba un cargo en esa responsabilidad, ¿no? Señor Ceballos, Hernando Ceballos, exministro de Salud del Perú, gracias por haber estado con nosotros en los micrófonos de W Radio. A ustedes, muy amables, muy buenos días.